Con, or- con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos los compañeros y a compañeras de todos los rincones de nuestra querida patria, nuestra querida Argentina. Hoy, lunes 29 de junio del 2026, estamos comenzando con realizaciones peronistas. Quinta materia y última del primer cuatrimestre del curso del Plan de Formación Política y Doctrinaria del Movimiento Nacional Justicialista de la Escuela Superior Peronista. Allí hoy vamos a hacer un raconto histórico respecto a la llegada del general. En el momento justo de llegar, vamos a hacer todo un raconto histórico desde 1800 y pico hasta la llegada del general Perón, como para, de alguna manera, comprender, entender, razonar el porqué de el esperar al general Perón, sobre todo. Y al cierre del encuentro, vamos también a ver las 5 tradiciones más importantes que tuvo la Argentina a principios del siglo XIX. Y el porqué, y hasta hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy, como el enemigo acecha 250 años después y sigue caminando tranquilamente, pero tranquilamente camuflado entre nosotros, con diferente color, como el camaleón, con diferente bandera, con palabras más o menos bonitas, pero sigue estando entre nosotros y sigue acechando y sigue trabajando y no va a parar hasta esclavizar a toda Latinoamérica. Bueno, compañeros, vamos a ver la introducción. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Juan Domingo Perón. Sirva esta consigna de portada para la introducción al estudio de las realizaciones peronistas. No podríamos encontrarla mejor. En ella se define cuál es la realidad concreta, objetiva y trascendente que llena la vida de nuestra comunidad nacional bajo la eminente conducción del líder. Su consideración y análisis no puede ceñirse a una mera enunciación de obras, tal cual. Ahí punto y me detengo. Nosotros, el año pasado, en la capacitación de nivel 1, que todos ustedes participaron, vimos en un encuentro realizaciones peronistas. ¿Qué vimos? Simplemente hicimos mención a todo el raconto histórico del primer plan quinquenal
y parte del segundo plan quinquenal truncado por la revolución fusiladora. Nada más, quedamos allí, pero no vimos nada de la etapa antecesora, histórica, de cómo y el porqué de la Argentina y por qué llega Perón y de qué manera llega Perón y cómo hace la independencia económica y cómo hace la independencia de la nación. Porque van a ver ustedes ahora en el raconto histórico que vamos a hacer, nosotros hicimos independencias de lo que fue de la parte del Estado, pero no de la nación, o de las provincias. Bueno, Perón realiza la independencia económica y la independencia y la soberanía política también. Y ahora se van a ir dando cuenta apenas vayamos avanzando en el raconto histórico que vamos a realizar. Su consideración y análisis no puede ceñirse a una mera enunciación de obras. Nuestro enfoque tendrá que ser más amplio, buscando de entre lo realizado el por qué y para qué se ha realizado. No podemos limitar el campo de esta disciplina a una simple y casi siempre fastidiosa enumeración cronológica. Procuraremos desarrollos conceptualmente estructurados que lleguen a la esencia de la decisión concretada en una obra peronista. Así veremos en la actualidad de la nueva Argentina. Está formada por un conjunto ciclópeo de realizaciones que tienden, todas sin excepción, a que en nuestra patria el hombre pueda vivir plenamente en comunidad. Lo construido, materializaciones de la aplicación de una doctrina nacional, ha tenido como objetivo inmediato al hombre de nuestra república, su mejoramiento, su mayor posibilidad, su mayor comodidad y seguridad. Todo le ha ido dado para que una vez satisfechas sus necesidades materiales, con decoro y austeridad, pueda procurar sus más altos destinos. Así siempre lo quiso la patria. Así lo realiza Perón. Por la misma gesta se jugaron los descamisados del 17 de octubre y todos los que los siguieron. Por ella cayó su símbolo, Eva Perón. Más de 100 años esperando al general Perón. Decir que transcurrieron más de 100 años hasta el advenimiento de Perón es retrotraerse a una larga centuria de luchas, esperanzas y fracasos en que la nacionalidad se debatió en la búsqueda de su destino, propia conciencia, organización y personalidad social. Todo esto lo encontró el pueblo en Perón, quien llamó tras sí a las masas huérfanas de protección y les dijo: pueblo, esta es tu bandera. Y el pueblo lo siguió. Vamos a ver ahora la reseña de la situación del país hasta el advenimiento del líder, de Perón. Y vamos a hacer una breve recorrida por la historia desde el 9 de julio de 1816, declaración de la independencia política en San Miguel de Tucumán, hasta el momento en que aparece a la vida pública nacional el coronel Juan Domingo Perón. Nos determina a encuadrar ese devenir histórico conforme a la concepción que en la materia postula nuestra doctrina nacional y en 5 etapas a saber: independencia política,
Bueno, tiene que ver con la oligarquización del país, que justamente coincide con el llamado período de organización nacional. Entreguismo económico, entreguismo total, social, político, económico, cultural, etcétera. Peronismo. ¿Algo de casualidad con los tiempos que estamos viviendo con el entreguismo? Bueno, bastante. Estamos viviendo una etapa similar. Yo creo que falta muy poco tiempo como para que el pueblo pueda darse cuenta de toda la mentira y empezar a reorganizarse. La reseña de la situación del país hasta el advenimiento del líder, bueno, en momentos en que la patria vivía horas sombrías, amenazada en su nacimiento por las fuerzas de la reacción, los prohombres de Julio proclamaron en Tucumán: es voluntad de las Provincias Unidas de Sudamérica investirse del alto carácter de una nación libre e independiente. Pero esa solemne declaración no bastó por sí. Para lograrla aún se debían dar luchas, sangre y sudor de nuestro pueblo para conquistar la independencia nacional. Ahí vamos avanzando. San Martín, y con él una pleyade de valientes, se lanzaron en pos de su conquista, fronteras de la patria que se fueron ganando en hazañas increíbles. Muchos de ustedes conocen la historia del general San Martín. Para los que no la conocen, se las recomiendo. Es apasionante, apasionante poder leer no solo la hazaña histórica, sino la vida del general San Martín. Su niñez, su evolución como militar y su vejez en el exilio, sinceramente. Y para aquellos que puedan realizar en algún momento de su vida, sobre todo los más jóvenes, el cruce de los Andes, se lo sugiero. Se realiza el cruce de los Andes en un espacio junto a granaderos y en diferentes provincias está organizado. Lo pueden realizar con algún tiempo, con alguna inscripción, pero sugiero que antes de hacerlo tengan en claro la historia del general San Martín, que es realmente apasionante, como así la de Belgrano también. Subsidiariamente se delimitan los afanes y pasiones políticas en las dos grandes fuerzas que por muchos años se disputarán el poder, unitarios y federales. Bueno, en el primero minoría urbana, selecta y europeizada, ¿no? En su cultura, diríamos de la primera. Y en la segunda podemos decir que es una masa gregaria, campesina, rodeando, bueno, a caudillos, la parte de lo que serían los federales. Rosas, atento con esto, cae el 3 de febrero de 1852. Y hecho saliente, los principios federales quedan definitivamente afianzados en la vida nacional. Se inicia un periodo comúnmente conocido como de organización nacional, que entraña una afirmación harto discutible. En efecto, nada mejor para esclarecerla que citar la palabra del líder. En 1850 tuvo lugar la organización estatal, no la organización nacional. Recién ahora estamos realizando la organización nacional. Recién ahora, dice el general. En aquella época el país se organizó institucionalmente, se constituyó en un Estado federal y varios estados provinciales, manteniendo algunos otros llamados gobernaciones, pero el país siguió sumido
en la misma anarquía que antes, en razón de que sus fuerzas nacionales en manera alguna se organizaron. Queda establecido, pues, que este periodo, a la luz de nuestra doctrina nacional, es de organización estatal o institucional. Conforme a exigencias de episodios de indudable trascendencia y gravitación en la formación social, política y económica del país, cuyas influencias llegarían a sentirse hasta nuestros días. Procederemos a una división cronológica en 3 períodos a saber. Bueno, vamos a describir el primer período, que es el período que va de 1852 a 1880. Después tenemos un período de 1881 a 1890 y un período de 1891 a 1943, que es la llegada del general Perón. Pero son 3 pilares fundamentales a mirar por el espejo retrovisor de cada uno de ustedes hacia atrás, porque el conocer la historia los va a hacer simplemente poder ayudar a orientar al resto, que está perdido como turco en la neblina hoy en la actualidad. Entonces, es importante que aprovechar esta síntesis que nos regala el general Perón en sus escritos, y bueno, desde luego que sí que invito a ustedes a leer por completa la historia, ¿no? Si lo pueden hacer, pero bueno, aprovechemos esta síntesis que nos regala el general como para poder entender los 3 periodos históricos al advenimiento de su llegada. 1852 a 1880. El 3 de febrero de 1852 cae Rosas en Caseros. Lo vence Urquiza al frente de un ejército coaligado de argentinos, uruguayos y brasileños. Desde ese momento se marchó hacia la organización estatal o institucional del país. Paso inicial fue el célebre Acuerdo de San Nicolás. Buenos Aires lo resistió, pues no aceptaba la preeminencia de Urquiza, y el 11 de septiembre de 1852 se levantó en armas y constituyó su propio gobierno al margen de sus provincias hermanas. Buenas tardes, Karina. Conforme a lo convencido, en el Acuerdo de San Nicolás se reúne en Santa Fe la Asamblea Constituyente que el 1 de mayo de 1853, con la ausencia de Buenos Aires, sancionó la llamada Constitución del 53. Allí se genera una carta fundamental que rigió, bueno, la vida del país hasta la sanción de la Constitución del 1949, de la actual Constitución Nacional, ¿no? Inspirada en los principios justicialistas del general Perón. Urquiza es elegido presidente para el periodo de 1854 a 1860. Y durante su gobierno se habían concretado bases para la reincorporación de Buenos Aires. La elección de Derqui justamente las interrumpe. ¿Por qué? Bueno, por azonadas, motines, siguen produciéndose hasta que en la batalla de Pavón, Urquiza abandona el campo y Mitre pasa a ser el dueño de los destinos de la hora de ese momento de la patria, ¿no? A ver, se dice que Urquiza en el campo de batalla es el vencedor, pero es el perdedor en los papeles. En los papeles de la historia es Mitre. Bueno, el ganador, bueno, ya lo vamos a ver a esto ahora un poquitito más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí justamente es donde se inicia un periodo borrascoso
que llega hasta el 80, hasta 1880, con el general Julio Argentino Roca, el llamado héroe del desierto, que ocupa la presidencia. Con la llegada de Roca al gobierno, también se cierra un capítulo de nuestra historia y se inicia una nueva etapa que llevará al país por caminos imprevistos. Ya está organizada institucionalmente la nación y, unificado el país. Van a aparecer ahora fuerzas cuya gravitación se ha de sentir casi hasta 1943. Y hay algunos hechos salientes de este periodo que son, por ejemplo, el impulso extraordinario que da al país el desarrollo de sus redes ferroviarias, las concesiones de los servicios públicos, la afluencia de los capitales foráneos, el formidable y creciente aporte migratorio y su consecuencia, el desarrollo de las poblaciones urbanas, coincidentes con la intensificación del comercio y de una incipiente industria. También podemos mencionar, lo que fue el latifundio, que adquiere una preponderancia decisiva, ¿no?, en la contextura económica de la nación, estimulado, por las grandes extensiones del desierto incorporadas al patrimonio nacional. Ya pasando a lo que es el periodo del 81 al 1890, ese clima de sensualismo y corrupción, va a desembocar en la Revolución de 1890, que la Revolución del 90 es un hecho de gran importancia, ¿no?, dentro de esa época. Es uno de los primeros grandes choques entre las fuerzas populares, opositoras de las clases adineradas, que mantiene, el poder a espaldas de la opinión popular y la oligarquía gobernante representada por sus elementos más despreciables. Ahí cae Juárez Celman y surgen fuerzas cívicas, cuya presencia se mantendrá activa durante muchos años. Y la figura principal de este movimiento fue Leandro N. Alem, en torno a quien se alineará el radicalismo, cuya acción opositora y revolucionaria se dejará de sentir con frecuencia desde entonces. Corresponde acá señalar que en este periodo el país se oligarquiza, desde luego. Dijimos antes que en un momento dado se enfrentaron dos grandes fuerzas, unitarios y federales. Bien, esta división inicial de los elementos humanos del conglomerado nacional se irá manteniendo a través de toda nuestra historia. Y aunque, de acuerdo a las distintas épocas, las divisas de lucha sufrirán modificaciones sustanciales, siempre se mantendrá el mismo cuadro, siempre. Hasta el día de hoy, compañeros. De un lado, una minoría llamada a sí misma selecta. La de hoy, lo mismo, se sigue reiterando el patrón, con una concepción clasista de la política argentina, que le hacía creer que el gobierno debe ser de los más capaces. Del otro, la masa popular, burlada, olvidada y postergada de la clase dirigente, pero reclamando siempre el respeto de sus derechos y una participación activa en la vida nacional. Al llegar el periodo histórico que nos ocupa, estas dos corrientes van a sufrir modificaciones de acuerdo con el momento social en que les toca actuar. Las grandes corrientes inmigratorias, el aporte de capitales foráneos, la extensión gradual y creciente de la red ferroviaria, entre otros muchos elementos, fueron creando, como hemos dicho antes, una enorme riqueza nacional. Si
A esto agregamos que la conquista del desierto incorporó extensiones incalculadas a la civilización y que esta conquista se llevó a cabo con el hambre y la miseria de nuestros soldados y permitió el reparto de esas tierras. No precisamente entre quienes las conquistaron, cuidado con sus sacrificios, sino por el contrario, entre señores ajenos a ellos, pero presentes siempre en la hora del reparto. Se completa el cuadro. Bueno, todos los que se quedaron con las tierras. Algo similar y parecido a lo que viene sucediendo en la actualidad. Nada increíble, pero parecido con lo anterior, ¿no? El patriciado inicial, vamos a decirlo, la élite, que se fue formando en el país y que logró mantener en el poder acá a esas minorías dirigentes de sentido clasista, se encontrarán un día dueñas de gran parte de esa riqueza, transformándose en verdadera plutocracia, un término que lo hemos escuchado al pasar en este último año y el anteaño pasado. Un término de plutocracia, algo bastante similar. Y fue natural, el ferrocarril les valorizó sus campos como, claro, también, ¿no? Como gobernaban y se entendían con las grandes empresas, estas fueron sembrando de estaciones sus dilatados feudos. Tal cual, tal cual. Todo planificado. Bueno, claro, la red de estancias inglesas fue extendiéndose también al lado de ellas. E Inglaterra hizo nuestras pampas el inmenso campo de pastorco de su imperio. Desde ese mismo instante, nuestra oligarquía eminentemente ganadera quedó atada al interés británico. No tenía otra preocupación que vender bien su ganado y lo lograba en gran parte, ya que Inglaterra se aseguraba simultáneamente un extraordinario mercado para su industria. Este cuadro puede parecer simplista, pero no cabe duda que responde a la realidad del proceso, ¿no? El general Perón en múltiples oportunidades ha fulminado este proceso de oligarquización que va a alcanzar su expresión más cruda y sombría en el periodo que va de 1930 a 1943. En esta evolución de los elementos sociales, tenemos formada una oligarquía extranjerizante, pero simultáneamente habíase creado una aglutinación social de criollos e inmigrantes que se orientó con impulsos autónomos. Se formaba ya un proletariado y, paralelamente, una clase media que se movían con impotencia frente a una minoría de presuntuosa formación aristocrática, diríamos. La verdad que increíble. Bueno, en esta etapa, para una mayor claridad, debe ser, ¿no?, dividida en dos. Una que va desde hasta 1930 y la última que llega a 1943. Bueno, a ver, hasta 1930 el proceso de oligarquización va a continuar en el sentido afianzamiento del régimen. La entrega sigue a medida que se va desarrollando la economía nacional dentro de un sistema coleonialista. Los partidos populares irán aumentando su gravitación y entre asonada y motín, el fraude continuará excluyéndolos, pero ya por poco tiempo. En efecto, muchas voces se levantarán contra él. En primer término, su extirpación fue siempre objeto de la pasión inmediata y bandera de dirigentes que creían en las virtudes de su pueblo. Incluso llegó a causar
repugnancia y alarma entre sus mismos beneficiarios, y más de una protesta se levantó entre ellos. Carlos Pellegrini, representante nato de esa oligarquía fraudulenta, en una mea culpa sorprendente, nos dijo un día: esto no puede seguir así. Hay que abrir las compuertas. La generación que logre sacar al país de su sopor y encaminarlo a las urnas, le habrá prestado servicios tan trascendentales como el de su independencia. Puede ser que hoy, en la actualidad, tengamos algún Carlos Pellegrini, ¿no? Pareciera que en ese instante de momentáneo arrepentimiento, el oligarca presintiría la presencia de Perón, presintiera la presencia de Perón. Pero esas voces fueron siempre sofocadas por los intereses del círculo y del medio, a los que ellos pertenecían. La astucia de sus caudillos se antepondrá a la concepción jurídica de más de un estadista, y todo se reducirá a una simple y solemne expresión de deseos. Se sucedieron las presidencias y los gobiernos. Ya ha llegado el momento en que ellos se reclutan en los directorios locales de las empresas foráneas, ya para ser ministro, en antecedente valioso y prestigiante, ser abogado de cualquiera de ellas. Pero en 1910 sube a la presidencia Roque Sáenz Peña. Su ministro del Interior, Indalecio Gómez, a despecho de sus mismos correligionarios, obedeciendo a un claro sentido de la hora, bajo la presión continuada de las fuerzas populares que buscan por la abstención y el motín el camino que los lleve a la conquista ansiada de sus derechos, se sanciona la célebre ley electoral que lleva a su nombre, Ley Sáenz Peña, desde luego. Bueno, increíble que en esta época, en estos días, están elevando al Congreso de la Nación la reforma de la ley electoral. Una ley que buscan a medida de, posiblemente, de Don Gato y su pandilla. Hoy con su nuevo jefe de gabinete, alineándose para ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, él en la presidencia, Don Gato con su pato y todo su banda. Es muy factible que esa ley quede a medida para el macrismo, para hacer su famoso segundo tiempo. Y el peronismo, entre comillas, sigue en su pelea tonta que nos va a encontrar a todos divididos al momento de votar nuevamente un gobierno. Mucho se arrepentirá después la oligarquía de este momento de debilidad. Pero lo cierto es que, bueno, dicen que para la oligarquía fue un momento de debilidad la ley Sáenz Peña. Bueno, puede ser que la reforma electoral se trunque de alguna manera y el peronismo despierte, ¿no? Quizá. Pero lo cierto es que desde el mismo instante en que el pueblo puede votar, busca dentro de sus propias filas a sus gobernantes. Desde años antes, coincidiendo con el crecimiento demográfico de los grandes centros urbanos, la formación del proletariado, a que hicimos referencia a tono con la resonancia que adquirieron siempre en el país los grandes movimientos que agitaron a la humanidad, comenzaron a tener actualidad los conflictos sociales.
El Partido Socialista adquirió apreciable desarrollo y el anarquismo antes, y mucho después el comunismo. Todos de perfil netamente marxista salieron a la acción. Bueno, algo similar a lo que ocurre, ¿no? Actualmente. Postulaban, como es natural, la revolución social como programa máximo y una legislación social como programa mínimo. Como es lógico, la oligarquía resistió estas demandas y la presión social. El estado de sitio, etcétera, fueron los recursos con que se combatió a un sindicalismo, que si bien doctrinariamente significaba un peligro, por sus conexiones foráneas y total destronque con nuestra realidad criolla y cristiana. No por ello deja de reclamar una justicia social que tardó muchos años en alcanzarse. Efectivamente, cuando el radicalismo llega al Parlamento, conjuntamente con los legisladores socialistas y al gobierno, luego hizo suyas algunas de esas demandas, pero en grado tan insignificante que cuando llegue el año 1943 estará prácticamente todo por hacerse. Mejor que prometer es realizar, ¿no? Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Bueno, justamente. Decir, decir, decir y no hacer. En 1916, Irigoyen sube al poder y el cuadro clásico de la vida argentina va a sufrir un momentáneo eclipse. La oligarquía será desalojada del poder, pero no anulada. Gobernará e influirá desde afuera. Las llamadas fuerzas vivas, sociedad rural, instituciones de crédito particular, sociedades culturales, la prensa importante, etc. Seguirán en sus manos y con ello todo el poder de su entonces enorme influencia. Van siguiendo el hilo, ¿no? Es increíble. Esto es tal cual a lo que nos viene ocurriendo. Además, las empresas extranjeras verán con recelo la presencia en el gobierno de personas con las cuales no habían tenido trato y serán, desde luego, elementos no despreciables de una sorda oposición pasiva. Es que el radicalismo había vivido combatiendo a la oligarquía, a la que, por boca de su caudillo, calificó de régimen oprobioso. A él, justamente, ¿no? A él le atribuía los grandes males del país y lo consideraba, culpable. Acá, habla Irigoyen, ¿no? De todo cuando causó justamente desastre de la República en el periodo que debió ser más fecundante, porque ya ahí constituida no tenía más problemas a ventilar que los de su propio engrandecimiento. Y bueno, terminado su periodo, fue presidente, Alvear, otro traidor, ya lo van a ver. La oligarquía y el régimen se mantuvieron más conformes, participaron en el gobierno y el país no experimentó mayores transformaciones. Fue esa lo que se decía entonces una presidencia de orden, sí, si ustedes supieran. Reelecto Irigoyen en el 28, cayó por un golpe de Estado el 6 de septiembre del 30. Justamente, ¿por qué fracasa Irigoyen? ¿Por qué fracasó? Muchas son las razones que pueden darse para justificar este episodio, que acabó con el primer gobierno popular que tuvo el país. Por primera vez, un presidente no había sido elegido en los círculos dorados del Jockey Club.
y del círculo de armas. Pero bueno, indudablemente que Irigoyen fue, sobre todas las cosas, solo un caudillo, ¿no? Ya no fue un conductor. El país vio ahí, bueno, desvanecerse un esfuerzo bastante inorgánico y, bueno, que no pudo cumplir con su ejecutoria en ese sentido. O sea, restaurar la ciudadanía del pueblo, por ejemplo. No pudo destruir la oligarquía, la alejó simplemente. Y bueno, y esto mantuvo toda una estructura paralela, bueno, a la estatal, lo que le permitió, bueno, actuar eficazmente tan pronto los resortes oficiales que justamente, bueno, se resintieron por el desgaste y por la corrupción interior. Bueno, ahí justamente el país deberá postergar sus esperanzas por 15 años más. El 6 de septiembre de 1930 vuelve la oligarquía al poder. Una sucesiva de golpes constantes, ¿no? Constantes. Todo lo que ha sufrido el pueblo, increíble. Bueno, este periodo justamente debe merecer nuestra particular atención porque justamente los problemas de nuestra generación, ¿no? Son, hasta ahora hemos recorrido brevemente nuestra historia en sus etapas principales. Vimos cómo después de su independencia política pasó por un largo periodo de anarquía, hasta que, bueno, que llegó la hora de la organización estatal. Y bueno, coincidiendo con ese periodo y los inmediatamente siguientes al proceso de su oligarquización y casi simultáneamente al de la entrega económica. No tiene el país hasta ese momento lograda su total independencia, ya que ella ha sido malbaratada por un sistema de concesiones que la supeditan a los intereses de un imperialismo astuto. O sea, a ver, no tiene libertad política en lo interior, ya que la oligarquía tiene un corto periodo de libertad cívica y muchas veces traicionada. Justo es reconocerlo por los mismos que estaban llamados a respetarla celosamente. Y bueno, y vuelve a adueñarse de los poderes públicos, señala el general Perón en este texto, ¿no? Y bueno, no tiene legislación social eh, adecuada, mejor dicho, está trazada en la materia, desde luego, coincido en eso, y lo poco que se había logrado en el corto periodo de los gobiernos populares, bueno, se va esfumando como, como por arte de magia, todos esos logros que había intentado Alén y Irigoyen en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí llega el periodo que puede definirse como entrega total, pues se va a entregar todo lo que queda por entregar en lo social, en lo político y en lo económico, al caer Irigoyen. Toma el gobierno un núcleo de personajes de larga historia en la tradición plutocrática y entreguista. Y ahí abundan los representantes, directores y abogados de empresas ferroviarias, petrolíferas, frigoríficas, etcétera. Van del brazo con ellos algunos representantes de la llamada prensa seria. Algo, diríamos, similar a los CEOs en el primer gobierno del macrismo, todos del brazo del presidente Mauricio Macri. Bueno, algo similar. La vuelta de la oligarquía se presenta con caracteres alarmantes, pues sus prohombres acusan multiplicados los apetitos de sus antepasados, pero sin el señorío, con estos dignificaban en parte su actuación
estimulados por los años de ostracismo político a que se vieron constreñidos. Articularon un proceso de entrega acelerada del país al capitalismo extranjero, algo similar, y desataron una ola irrefrenable de corrupción en todos los órdenes de la vida pública. Está caliente el agua. Miren, increíblemente, por eso, realizaciones peronistas, el año pasado cuando lo vimos en primer nivel, una de las premisas era, primeras, cuando llega un gobierno peronista, es la recuperación de todo el patrimonio nacional. Y no me voy a cansar de reiterarlo. Y esto lo vamos a ver ahora en el próximo capítulo, que lo vamos a ver en 3 etapas. Pero todo lo que están legislando, todo lo que pretenden llevarse, todo lo que pretenden privatizar, todo lo que pretenden robar, yo a veces le digo, no se amarguen, porque con un gobierno peronista y con una constitución justicialista, todo el patrimonio pagado con los tributos y el esfuerzo y el sacrificio y la sangre y la muerte de tantos compañeros y compañeras, todo lo podemos recuperar. Todo. Hace falta un compañero, compañera, con el suficiente valor y un equipo de compañeros para acompañarlo y podemos tranquilamente darle una felicidad al pueblo y le podemos dar grandeza a la nación. Es cuestión de tiempo. Pareciera como cíclico esto, ¿no? Porque se reitera, 100 años después se reitera la historia. Bueno, ¿quién les dice que esté dando vuelta el hombre o la mujer que pueda llevar adelante un proceso nacional? Ciertos sectores militantes del disconformismo iban a calificar con acritud a ese periodo con el estigma de la década infame. Claro, la década infame, tal cual. Podríamos hablar que estamos en lo mismo. Claro, en efecto, se pactaron concesiones para toda clase de servicios públicos. Corporación de transporte, se entregó a banqueros extranjeros el manejo de la moneda nacional, o sea, el Banco Central. Se avasalló de manera definitiva y total la libertad del sufragio. El espíritu clasista volvió a presidir las determinaciones de la política y con el pretexto de que el pueblo no sabía votar. Claro. Y no estaba capacitado, desde el momento que no votaba por ellos, claro. Luego, en un intento de modificar la ley electoral, se optó por el fraude de sus formas más crudas. Y me detengo y hacemos un punto acá, porque coincido con Perón en esto, que ese pueblo, cuando llega la revolución del Gou y cuando él empieza a estrechar lazos con trabajadores, con sindicatos, con empresarios argentinos, con los diferentes hermanos de las diferentes provincias, y empieza a hablarles en su mismo idioma, lo empiezan a entender, ese pueblo, porque es parte, bueno, es todo parte del pueblo, empieza a tomar conciencia nacional, a formarse, y justamente eso es lo que lo lleva al éxito al general Perón en la elección del 24 de febrero. Bueno, tranquilamente, por eso la labor militante actual, la de poder ayudar a formar conciencia a nuestros ciudadanos y ciudadanas, está en cada uno de nosotros. No lo tenemos a Perón, pero sí están los herederos de Perón. Siéntanse herederos de Perón, compañeros y compañeras. Salgan con tranquilidad a conversar, a predicar con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con sus compañeras, en la básica, en el sindicato, en el movimiento social. Háganlo con tranquilidad, que necesitamos reconstruir la conciencia social de nuestro pueblo.
para cuando llegue el momento de acompañar a un verdadero gaucho, a un verdadero criollo de esta tierra, para que lleve los destinos de la patria donde los tiene que llevar. Hay que prepararse, compañeros. Frente al orden nacional subvertido, el funcionamiento institucional descalabrado, los consorcios imperialistas en la cumbre de su explotación y avallazamiento, pues los servicios públicos, bancos, créditos, puertos, etcétera, estaban en sus manos. No quedaba otro camino que la revolución. Ella llegó el 4 de junio de 1943. Qué casualidad, compañeros, que 100 años atrás, en un 4 de junio, estaban en plena batalla, en la vuelta de obligado, muchos compatriotas corriendo el bloqueo de las tropas anglo-francesas e inglesas en el Paraná. Y en Barranca Yaco, esa batalla inolvidable de Barranca Yaco, un 4 de junio, 100 años antes. Allí un montón de compatriotas entregando su vida por la patria. Bueno, y 100 años después, un 4 de junio, el GOU realiza lo que tiene que realizar, la revolución. Bueno, la revolución en algún momento se va a gestar, pero hay que prepararse para eso. Bueno, vamos a describir en lo político, en el momento que llega ya el general Perón, y vamos a describir lo interno y lo internacional. Siempre Perón nos enseñó a cada uno de nosotros que la política internacional es lo más importante, sin descuidar lo interno, desde luego, ¿no? Pero teniendo una lectura internacional, nosotros podemos de alguna manera poder desplazar hacia un extremo o hacia el otro nuestra tercera posición, adecuando la nación al beneficio de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Siempre desde lo comercial, nunca entregados a lo que es a la política imperial, sino acomodar nuestra tercera posición hacia donde va el globo, hacia donde va el mundo, acompañar el contexto internacional en favor de la República Argentina y de nuestro pueblo argentino. A ver, en lo político, en lo interno estaba, bueno, el fraude y la corrupción de los partidos, aún de los llamados populares, aún en ese momento no había nacido todavía el peronismo, estaba el radicalismo y el socialismo. Bueno, el mismo radicalismo, fuerza nuclear de la oposición, desaparecido Irigoyen, había perdido su tónica. Y bueno, y sus dirigentes pactaron con la oligarquía y las empresas las que le financiaron más de una campaña electoral. Bueno, actualmente el radicalismo, ¿con quién ha pactado hoy? Desaparecidos sus dirigentes, diríamos Balbín, Alfonsín. Bueno, ¿a dónde pactaron? Con el PRO, que es el que viene preparándose ahora para el segundo tiempo de Milei. En lo internacional, falta de vigor en la defensa de la soberanía. Bueno, dependencia en las determinaciones del imperialismo al que estaba sometido, desde luego. Y bueno, por esa época se evidenció una puja entre el imperialismo yanqui y desde luego el británico, por el predominio de sus intereses. Claudio, Sí, mira, disculpame un cachito, que quería decirte que había un pequeñísimo error y no Sí. me da vergüenza corregirte, ¿no? Pero para que Sí. no quede así, que en la parte que vos estabas recién diciendo, en realidad la vuelta de obligado fue en noviembre, no fue en junio. Sí, ¿Sí? fue El en realidad... error, perdón, si me permite, compañero Claudio, el 4 de julio, Sí. estaba revisando eso,
de Sí, y 1846, por otro es la lado, batalla de Punta Barranca Yaco. Quebracho. Sí, no, Punta Barranca Quebracho, sí, Yaco, sí, perdón, sí, 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 Barranca Yaco es el lugar sí, donde se encuentran San Martín y Belgrano cuando San Martín se hace cargo de las sí, fuerzas del norte. sí. Ahí es Barranca Yaco. Les pido disculpas, equivoqué el Y yo te término, pido pero disculpas a vos por Si me no, corregirme, permite, pero no, para no, que perdón, no te Barranca no, enojes. Yaco, perdón, pido la palabra, Barranca Yaco lo sí, asesinan al Chacho. En Barranca Yaco sí, lo señor, asesinan las fuerzas. sí, señor, Donde es correcto, sí, sí, donde sí, se encuentra San Martín y Belgrano es sí, señor. en Salta, en la posta de Yatasto. La posta de Yatato, Sí, sí tienes señor, razón. tal cual. Barranca Yaco es Bueno, cuando lo matan a como es a que era La batalla el, del el 4 de de la junio de Rioja. 1846, la Quiroga batalla de manda Punta Quebracho. en Barranca Yaco. sí, 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 sí. Quise decir Punta Quebracho y me salió Está Barranca bien. Yaco. Les pido disculpas. Que Bueno, ahora yo lo pido vamos a disculpas porque detallar también me al... equivoqué. No pasa nada, tranquilo, tranquilo. Avanzo, Gracias, así ya terminamos, que queda muy bueno, gracias. poquitito. Bien, bien. Acá dice, el radicalismo buscaba, por medio de sus dirigentes, de nuevo cuño, neutralizar el peso de la oligarquía al servicio del imperialismo inglés, respaldándose en la influencia yanqui, que por entonces hacía su aparición en forma franca y descubierta. Poco después, Braden hará su entrada en la escena. Bueno, y en lo social faltaba justamente una legislación social y eficiente. Las leyes eran pocas y su aplicación una ficción. El movimiento obrero estaba en manos de dirigentes de cuño marxista. La huelga se empleaba como arma y sistema, la represión policial como único recurso estatal para impedir el desarrollo de la agitación obrera. Bueno, y como consecuencia, la lucha de clases, ¿no? Avivada y mantenida entre un pueblo pobre y una oligarquía incomprensible y, bueno, y hostil a todo intento y mejoramiento colectivo. Para ensombrecer más este cuadro, la desocupación era en esos momentos un problema impostergable, al cual no podía hallársele solución. Es que el régimen económico no lo permitía. La asistencia social era escasa, cuando no, nula. Y solo la claridad privada, siempre insuficiente, lenta y tardía, sustituía en parte la despreocupación estatal. Bueno, y en lo económico se acabó de entregar todo. Se creó el Instituto Movilizador y la oligarquía saldó sus deudas sin pagarlas. Técnicos ingleses contratados crearon el Banco Central, lo estructuraron. La moneda y el crédito fueron definitivamente de propiedad ajena. Las empresas adquirieron hasta insolencia y en esa investigación en el Senado sobre carnes promovida por Lisandro de la Torre, los frigoríficos, patrocinados por abogados argentinos, le negaron a ese cuerpo legislativo la facultad de revisar y compulsar libros. Esto ante la pasividad de un poder ejecutivo cuya complicidad con las empresas se puso así de manifiesto hasta para los más incrédulos ciudadanos. Todo se entregó, hasta el espíritu. La mentalidad colonialista de nuestra clase dirigente adormeció la conciencia colectiva y era común
una falta absoluta de fe en el país y una cobarde convicción de la carencia de capacidad del argentino para el manejo, administración y gobierno de las empresas, cuya nacionalización comenzaban a reclamar minorías valientes y enfervorizadas. Bueno, más de una cátedra universitaria enseñaba la inconveniencia de inventar tales extremos, ya que a su juicio serían altamente perjudicadas para la economía nacional. Tal es el cuadro desolador de la patria, el 4 de junio de 1943, es admirable síntesis. En admirable síntesis, Perón expone con extraordinaria claridad este proceso histórico. Y dice así: fíjate si podés silenciarte, que tengo muchísimo ruido. Hay un compañero que tiene el micrófono abierto, por favor. En la clase inaugural del curso de la CGT sobre la divulgación del segundo plan quinquenal, realizada en el Teatro Colón el día 14 de enero de 1953, expone el general Perón la situación en el que encontró al país cuando llegó al gobierno, diciendo: no es un secreto para nadie que antes de nuestra intervención en el campo político y social, como asimismo económico de la nación, nuestro país era, en lo social, un sistema de esclavitud, en lo económico, una colonia, y en lo político, el fraude en lo interno, que permitía que la soberanía popular fuera burlada en cada ocasión en que el pueblo debía decidir quiénes serían los que manejaban o condujeran sus destinos. Y en el orden internacional, por la dependencia económica colonial en el que el país se encontraba, no tenían otro camino que seguir a la saga de lo que indicara desde el exterior. La rápida visión retrospectiva de 130 años de nuestra vida nacional nos muestra claramente el acierto con que la ansiedad de nuestra generación pone como jalón inicial de su ejecutoría la aparición feliz e impostergable de nuestro líder, el general Perón. Ya está ante nuestros ojos montada la escena del gran drama de la nacionalidad que reclama el personaje central, capaz de resolver la situación. Y él no se hará de esperar. Viene entre el grupo de hombres decididos a la acción que el 4 de junio de 1943 desalojan un régimen de oprobio. Poco tiempo más y la calidad sobresaliente y excepcional de su conducción humana le darán el lugar que la historia le tiene reservado. Preparemos para verlo actuar. Falta, en primer lugar, completar la obra inconclusa de la independencia y organización nacional. Después, todo lo demás. No estará solo en la hora de la acción. Lo acompaña un pueblo de pie y la figura tutelar de la ausente inmortal Eva Perón, a quien la providencia eligiera compañera de su gloria. Mi empresa es alta y clara, mi divisa. Perón va a iniciar su marcha por el camino azaroso de la historia. Próxima clase, próximo lunes, vamos a continuar
ya con la realización, pero esto fue todos los 130 años de historia necesarios de tener en claro la llegada del general Juan Domingo Perón. Y desde luego, muchísimas gracias al compañero y a la compañera, por suerte, atentos a mi error en cuanto a la mención. Dije Barranca Yaco y era Punta Quebracho. 4 de junio fue la batalla de Barranca Yaco en el río Paraná, que sugiero que la busquen y la lean porque es apasionante todo lo que pasó allí en ese momento. Es realmente gloriosa todo lo que realizaron nuestros compatriotas en ese momento en el Paraná. Bueno, ahora, como continuidad, los voy a invitar a ver los mayores traidores de la historia argentina. Les voy a pedir que tomen nota y pongan suma atención, porque son parte de los 130 años de historia en los cuales estuvimos recién charlando y conversando. Pónganle atención al video y luego al término del video vamos a charlar un ratito, compañeros y compañeras. La historia argentina no solo se escribió con batallas y héroes de bronce, también se forjó entre sombras, pactos secretos y traiciones que pudieron cambiar nuestro mapa para siempre. ¿Qué hubiera pasado si el país se entregaba a una potencia extranjera? ¿Cómo sería nuestra nación si un general no se retiraba antes de tiempo? A veces, la diferencia entre un prócer y un traidor depende de quién cuente la historia. En este video vamos a recorrer los 5 actos de deslealtad más grandes de nuestro pasado. Desde intentos de vender la soberanía hasta conspiraciones que terminaron en el paredón. Prepárate para descubrir los momentos donde el destino de la Argentina estuvo a punto de desaparecer. Estos son los 5 traidores que marcaron nuestra historia. En el puesto 5 tenemos una de las traiciones más oscuras de nuestra historia. Carlos María de Alvear era el director supremo de las Provincias Unidas en 1815. Tenía solo 25 años, pero un poder absoluto sobre el país. En lugar de defender la independencia, Alvear decidió entregar nuestra soberanía a manos extranjeras. En secreto, envió a Manuel José García hacia la ciudad de Río de Janeiro. El objetivo era reunirse con Lord Strangford, el embajador de Gran Bretaña. García llevaba cartas que hoy resultan indignantes para cualquier argentino. Alvear ofrecía el territorio nacional como un protectorado de la corona británica. En sus propios escritos afirmaba que estas provincias deseaban recibir las leyes inglesas. Básicamente estaba rifando el futuro del país para salvar su propio cargo político. Pero lo que Alvear no sabía es que otros patriotas lo estaban vigilando en Brasil. La noticia del pacto secreto se filtró rápidamente entre las tropas en Buenos Aires. Cuando los soldados supieron que su jefe quería convertirlos en súbditos ingleses, estalló la rebelión. Los ejércitos se sublevaron en la famosa posta de Fontezuelas. Alvear se quedó solo y tuvo que escapar de noche para salvar su vida. Se refugió en una fragata británica y comenzó un largo camino en el exilio. Por suerte para nosotros, Inglaterra estaba ocupada con las guerras napoleónicas y rechazó la oferta. Así se salvó nuestra independencia de las manos de un solo hombre. Puesto número 4. Viajamos al año 1861. El lugar es la batalla de Pavón. Justo José de Urquiza mandaba al ejército federal. Bartolomé Mitre lideraba a las tropas de Buenos Aires. El combate empezó muy bien para las provincias. La caballería de Urquiza destrozó al enemigo. Mitre estaba derrotado. Sus soldados escapaban del campo de batalla. La victoria federal era un hecho. Pero en ese momento pasó algo increíble. Sin dar ninguna orden, Urquiza montó su caballo. Abandonó a sus hombres en plena pelea. Se fue del lugar sin mirar atrás. Urquiza galopó directo hacia Entre Ríos. Dejó a su infantería sola frente al enemigo vencido.
Muchos dicen que hubo un pacto secreto de masonería. Se cree que entregó la victoria por un acuerdo político. Gracias a esto, Buenos Aires tomó el control del país. Para sus seguidores fue una traición muy dolorosa. El general que ganó en el campo eligió perder en los papeles. Puesto número 3. El hombre que entregó una provincia entera por odio político. Juan Martín de Pueyrredón era el director supremo en Buenos Aires. Su gran enemigo no era una potencia extranjera. Su obsesión era destruir al líder federal José Gervasio Artigas. En el año 1817, Pueyrredón tomó una decisión oscura. Permitió que miles de soldados portugueses invadieran la banda oriental. El directorio porteño le dio vía libre al ejército extranjero. Pueyrredón no movió un solo dedo para defender ese territorio. Miró hacia otro lado mientras Artigas luchaba solo contra un imperio. Pueyrredón prefería ver a los portugueses en Montevideo antes que a los federales. Esta traición diplomática rompió nuestra unión nacional para siempre. Gracias a este pacto secreto, hoy Uruguay y Argentina son dos países distintos. Pueyrredón sacrificó la integridad de la patria por intereses del puerto. Artigas terminó derrotado y exiliado en el Paraguay. La ambición de un solo hombre dividió al Río de la Plata. Ya vimos 3 traiciones que cambiaron nuestra historia. Alvear y su pacto inglés, Urquiza y su retirada en Pavón, y Pueyrredón entregando la banda oriental. Historias oscuras que definieron quiénes somos hoy. Si te apasiona la historia argentina, dale un like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte el puesto número 1. Comenta acá abajo cuál de estos personajes te genera más rechazo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas verdades incómodas. Prepárate porque ahora entramos en el terreno más sangriento del ranking. Vamos directo con el puesto número 2. En el puesto número 2, el hombre que pidió una invasión extranjera contra su propia tierra. Florencio Varela era un gran intelectual de su época, pero su odio político contra Rosas lo llevó a cruzar un límite imperdonable. En el año 1843, viajó a Europa en una misión secreta. Varela se reunió con los ministros más poderosos de Inglaterra y de Francia. Su objetivo era convencerlos de atacar militarmente el Río de la Plata. Les pidió que bloquearan el puerto de Buenos Aires con sus flotas de guerra. Básicamente, estaba invitando a las potencias mundiales a bombardear su propio país. Aseguraba que una intervención extranjera era la única forma de salvar la civilización. Poco después, las flotas inglesas y francesas iniciaron el bloqueo contra nuestra soberanía. Esto terminó provocando batallas muy sangrientas para el pueblo argentino. La más famosa fue la Vuelta de Obligado, donde nuestros soldados murieron resistiendo. Varela murió asesinado en Montevideo antes de ver el final del conflicto. Para muchos historiadores, este fue el acto de traición diplomática más grave de nuestra historia. Puso los intereses de su partido por encima de la bandera nacional. Prefirió ver barcos extranjeros en el río antes que a sus enemigos políticos en el poder. Llegamos al puesto número 1, la traición más dramática y dolorosa de nuestra historia. El protagonista es Santiago de Liniers. Liniers había sido el máximo héroe de Buenos Aires. Fue el hombre que lideró la reconquista contra los ingleses. El pueblo lo amaba y lo nombró virrey por su valentía. Pero cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810, todo cambió. Liniers era francés, pero servía a la corona española. Él no aceptó el nuevo gobierno patrio de la primera junta. Desde Córdoba empezó a organizar un ejército para aplastar la revolución. Decidió enfrentar a sus antiguos compañeros y vecinos de Buenos Aires. La primera junta lo consideró un traidor a la causa de la libertad. Ordenaron su captura inmediata y un castigo ejemplar. Liniers fue atrapado mientras intentaba escapar hacia el norte. A pesar de su pasado como héroe, no hubo piedad para él. Fue fusilado en el paraje de Cabeza de Tigre por orden de la Junta. Pasó de ser el salvador de la ciudad a morir como un enemigo de la patria. La traición de Liniers demuestra que la revolución no perdonaba a nadie.
Por su trágico final, ocupa el puesto más alto de este ranking. Estas fueron las 5 traiciones más polémicas de nuestra historia. Personajes que pasaron de la gloria al barro por sus decisiones. La historia argentina es compleja y siempre tiene 2 caras. Si te gustó este recorrido, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte. No se escucha. Perdón, sí, perdón, estaba muteado. Estaba No muteado. no me di cuenta. Ahora sí, ahora sí. Perdón, compañeros. La idea era poder finalizar el encuentro de hoy con ese material y describir de alguna manera las 5 tradiciones más importantes que tuvo la historia. Bueno, a pesar de que en los momentos de hoy estamos teniendo también unas tradiciones increíbles que, bueno, que quedarán también para la historia, ¿no? Pero bueno, quería compartir con ustedes toda esa información porque, bueno, porque tenía que ver también con los 130 años de historias que nos brinda el general Perón en realizaciones peronistas, con esa maravillosa síntesis que nos hereda, que nos dio para poder leer hoy, en la tarde de este lunes, junto a ustedes, para que, bueno, para que lo puedan de alguna manera poder asimilar. Y sugiero de que lo vuelvan a releer al material porque es importante de que lo puedan compartir sobre todo. ¿eh? Sí, acá dice Mari, dice que los peores son Alvear, por sí, coincido que sí. Bueno, freno la grabación y charlamos un ratito, si les parece bien, como para que no se haga muy, muy larga. Lo que sí les recuerdo y les pido, por favor, todos en el canal de YouTube pongan el presente, bueno, y obviamente si quieren hacer algún comentario sobre el tema o consulta o pregunta, lo pueden hacer. Estamos abiertos a todo lo que podamos responder. Los peores son Macri y Milei, dice acá una compañera. Bueno, sí, de la actualidad también, claro, desde luego. Bueno,